Hola maestra, buenas tardes. En un video más voy a hablar el día de hoy respecto a la elaboración del reto número 4, el cual lleva por título recaudación por tipo de impuesto. Bueno, este reto en lo particular me gustó, me interesó porque habla de un impuesto en específico que es el ecológico y este a su vez se relaciona con otra materia que estoy llevando en este momento, entonces fue interesante hallar una relación entre esta materia de finanzas públicas y mi materia ambiental. El sistema de contribuciones en México tiene su base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o también conocida en nuestro país como nuestra Carta Magna, que es un documento importante, si no es que el más importante en nuestro país, y específicamente en el artículo 31, fracción cuarta, habla de la obligación, y lo digo tal cual como lo dice el artículo, es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Bueno, este artículo nos lo deja muy claro cuáles son nuestras obligaciones y esto quiere decir que todas las personas y empresas deben pagar impuestos. Por eso se le da la denominación de persona física o persona moral, pero de forma justa, proporcional, de acuerdo con lo que tienen o lo que generan. Además, la Constitución permite que no solo la Federación cobre impuestos, sino también los estados y los municipios. Es por eso que tenemos diferentes tipos de impuestos, los federales, los municipales, por ejemplo, lo del predial, el refrendo, entre otros, ¿verdad? Que nos dejan sin dinero. Esto hace que exista un sistema donde cada nivel de gobierno puede obtener ingresos para cubrir sus necesidades. Entonces, pues se va dividiendo en diferentes ramitos, ¿no? Gracias a esto, los estados tienen la posibilidad de crear impuestos propios, como el impuesto ecológico, que es el que nos compete en este reto. Por otro lado, el Código Fiscal de la Federación ayuda a entender mejor qué son las contribuciones. En este documento, en esta ley, ordenamiento, se explica, tal cual lo voy a leer, las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. En palabras más simples, esto significa que el gobierno puede obtener dinero de diferentes formas, pero los impuestos son los más comunes, ya que no se recibe algo directo a cambio por pagarlo. Es decir, por ejemplo, cada vez que nosotros vamos al súper y compramos comida, pues a eso se le agrega un impuesto, pero a beneficio pues recibimos algo. En el caso de los estados, cada uno tiene sus propias leyes fiscales. En Guanajuato, en este caso en concreto, que es la entidad federativa donde vivo, el impuesto ecológico se encuentra en la ley de Hacienda para el estado de Guanajuato. Yo desconocía al menos de la existencia de esta ley específica y con este reto me ayudó un poquito más a entender esta ley de Hacienda. Sabía que existía el órgano de Hacienda, pero no como tal que estaba regulada en la ley de Hacienda. Este impuesto fue creado con la intención, el ecológico, con la intención de cuidar el medio ambiente, ya que como bien lo mencionaba, creo que fue en el reto número 1, hemos estado descuidando esta parte de la ecología y quizá para muchos no es muy importante y quizá muchos otros todavía no entienden la importancia de cuidar el medio ambiente. Lo seguimos dejando como si fuera un tema aislado, como si fuera algo que no nos compete, pero la realidad es que es algo que día a día va empeorando y que justo por las carencias que hay y justo por las afectaciones que hay es que se crean este tipo de ordenamientos y este tipo de impuesto ecológico en este caso. Este impuesto fue creado con la intención, como bien dije, de cuidar el medio ambiente, obligado a que quienes contaminan o quienes agreden al medio ambiente paguen por el daño que generaron. Y esto también es pues correspondiente al daño que se crea. En esta ley en esta ley se determina que hay contribuciones por la emisión de contaminaciones al medio ambiente, lo que deja claro que el objetivo principal es controlar la contaminación. Por eso, pues, al día de hoy, no sé si se ha percatado que son más rigurosos los retenes vehiculares, porque justo checan esta parte que, pues, los carros en los que viajamos pues cuenten con toda esta normativa para que no afecten al medio ambiente. Además existen documentos técnicos que explican de forma más práctica este impuesto. Por ejemplo, la Plataforma Mexicana de Carbono menciona que, y tal cual lo leo, el impuesto grava las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.
Esto ayuda a entender que el impuesto se aplica cuando las empresas liberan gases o sustancias que son dañinas, que son químicos que afectan a nuestro medio ambiente, que bueno, la creación de estas empresas son para la mayor parte para nuestro beneficio también, porque de ahí pues salen productos para nuestro consumo, pero esto no significa que por tener algún producto que va a ser de nuestro beneficio esté contaminando el medio ambiente. Es decir, tiene que proporcionar sí que sea un beneficio para nosotros, pero a la vez que no contamine el medio ambiente. Para entender mejor cómo funciona este impuesto es importante identificar sus elementos principales. De acuerdo al Código Fiscal de la Federación, el cual tuve oportunidad de revisarlo, y también como lo vimos en las lecciones número 9 y número 10, se puede entender que el sujeto son las personas o empresas que están obligadas a pagar el impuesto. Es decir, yo, usted o cualquier otra persona que forme parte de una sociedad civil. En este caso se trata principalmente de empresas que realizan actividades que contaminan, como fábricas o industrias. Había leído en su momento un artículo donde decía que la empresa Colgate y Bimbo son unas de las más contaminantes en el mundo. Mientras que el objeto, es decir, el término objeto, es lo que está grabando. En el impuesto ecológico lo que se cobra es la contaminación, es decir, las emisiones o residuos que afectan el medio ambiente. Por su parte, la base, es decir, el término base, es la forma en que se mide el impuesto. Generalmente se calcula según la cantidad de contaminación generada, como lo mencioné con anterioridad. No es lo mismo pues afectar quizá una pequeña porcentaje de la población que afectar ya como tal todo el país. Por ejemplo, las toneladas de dióxido de carbono que en una empresa se emiten es una afectación. Finalmente, la tasa o tarifa es el monto que se paga. Se establece una cantidad de dinero por cada unidad de contaminación, como por cada tonelada emitida. El marco legal de las contribuciones en México establece reglas claras para que el gobierno pueda recaudar dinero de manera más justa. La Constitución y el Código Fiscal son las principales bases que explican y regulan estos ordenamientos. Por su parte, el impuesto ecológico en Guanajuato, porque bien mencionaba el reto que si no existía este impuesto podíamos buscar cualquier otro, pero bueno, por fortuna nosotros sí tenemos este impuesto, y digo por fortuna porque esto significa que estamos creciendo como estado para una mejora. Y aunque no es el impuesto más grande en términos de recaudación, es decir, no es una fuente considerable de ingresos, porque todavía nos falta mucho por lo cual mejorarlo, mucho por lo cual trabajar, pese a eso, permite que el Estado tenga más ingresos propios y al mismo tiempo contribuye al cuidado del medio ambiente. Es decir, es una herramienta realmente beneficiosa porque tanto es un ingreso para el Estado y para tener así pues más campañas, más proyectos, a la vez ayuda al medio ambiente a mejorar. Entonces pues a mí me parece muy chévere, la verdad, este impuesto. Desconocía de la existencia de este impuesto y por eso agradezco mucho la elaboración de este reto, porque aprendí de ello. También en el reto, maestra, usted nos comentó que agregáramos la matriz realizada en el reto 1, en la cual incluí, y la matriz realizada en el reto 2, que también incluí por aquí. Y que creáramos adicionalmente otra matriz, que esta matriz fuera de recaudación del impuesto ecológico en Guanajuato del 2025 y 2026. En el 2025 tiene una cantidad de 58.438 y en el 2026 de 67.789 millones. El crecimiento entre 2025 y 2026 son 9 millones, y cabe aclarar que son millones porque en el video anterior había mencionado billones, una disculpa, y la variación porcentual es de 16%, entonces creo que vamos muy bien. Creo que esto habla muy bien del crecimiento que estamos teniendo. El impuesto ecológico en México, en Guanajuato, muestra una evolución positiva en recaudación, con un incremento significativo, que lo pudimos ver en la gráfica. Y para entender un poco más del tema, yo me permití leer un artículo que encontré de la Universidad de La Salle Bajío, ya que, bueno, me gusta mucho revisar esa biblioteca porque yo fui estudiante de la Universidad de La Salle Bajío, y encontré un artículo que se llama ¿Es necesario un impuesto verde? Este artículo por la autora Clara María Pérez, y en este artículo
Ella analiza la situación ambiental en Guanajuato y explica la necesidad de aplicar medidas pues rigurosas para reducir la contaminación. Y la autora menciona que su objetivo es darse un panorama general sobre la situación del país, basándose en información real, o sea, en cifras actuales como son el INEGI. También tuve la oportunidad de leer otro artículo que es por El Cielo de México, y aborda a grosso modo la evolución de los impuestos ambientales en el país, es decir, es más como la parte histórica, y en dicho estudio se destaca que la preocupación por la que la contaminación cobró protagonismo, lo que impulsó la creación de políticas públicas orientadas a atender esta problemática. Es decir, en este artículo nos dice cuáles son los motivos por los cuales se creó este impuesto, que bueno, yo creo que es muy, muy básico, ¿no? Es la afectación que está teniendo el medio ambiente, no hay otra. También creé una gráfica en donde lleva por título Recaudación del Impuesto Ecológico en Guanajuato, y bueno, son las cifras que mencioné con anterioridad, que fue en el 2025 y 2026, y ahí vemos pues el incremento, ¿no? En sentido positivo. Al comparar las aportaciones federales con la recaudación del impuesto ecológico, se puede observar una gran diferencia en su magnitud, es decir, lo que decía que había crecido. Mientras que las aportaciones federales representan miles de millones de pesos y contribuyen a las principales fuentes de ingresos para el Estado, el impuesto ecológico genera una cantidad mucho menor de recursos, pero pues es algo que seguimos trabajando y algo que espero que vaya mejorando con el tiempo. Sin embargo, esto no significa que este impuesto sea irrelevante, todo lo contrario, yo creo que va a terminar siendo uno de los más importantes. En este sentido, ambos tipos de ingresos cumplen funciones distintas, pero que se complementan. Las aportaciones permiten financiar sectores claves como son la educación, la salud y la infraestructura. Esto aunando al reto anterior que mencionaba de que la mayor parte de los ingresos están diseñados a esas categorías, al sector salud, al sector seguridad y a la infraestructura. Ahora bien, respecto al análisis de la recaudación estimada y ajustes devengados, en cuanto al impuesto ecológico, se observa que las cifras analizadas corresponden principalmente a montos estimados, es decir, que no son montos, por ejemplo, para el 2026 pues no podemos tener una cantidad exacta porque todavía no tenemos un documento oficial que nos diga la cantidad, pero sí pudimos hacer una estimación, esto en base al 2025. Respecto a las ampliaciones y reducciones, estas pueden ocurrir durante el ejercicio fiscal dependiendo de diferentes factores. Me permití leer un documento que se llama Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación. Es un archivo pues bastante extenso, pero bueno, en grosso modo en este documento pude destacar que cambios en la actividad económica, nivel de cumplimiento de las empresas y modificaciones en la legislación son las ampliaciones y reducciones que pueden ocurrir durante el ejercicio fiscal dependiendo de estos factores. ¿Qué más? También leí la Ley General de Contabilidad Gubernamental, también desconocía de la existencia de esta ley, y en esta se establece el monto o gasto devengado, y en su artículo 4 viene un desglose de todas las definiciones, y define el término devengado, el cual se refiere al momento contable del gasto que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros o por la percepción de conformidad con bienes, servicios y obras oportunamente contratadas. ¿Qué podemos rescatar de todo esto? Bueno, el análisis del impuesto ecológico en el estado de Guanajuato permite comprender su importancia dentro del sistema de finanzas públicas, así como su relación con otros ingresos, como las aportaciones federales. A lo largo de este trabajo, maestra, pudimos ver que este impuesto, aunque sea algo nuevo, algo que a lo mejor a muchos les llame todavía la atención, ha mostrado una evaluación significativa, tan solo en la cuestión de dinero. Vimos ahí la diferencia de 9 millones de un año al otro, lo cual pues es muy bueno, y esto indica que está evolucionando, están consolidando, está creando un parteaguas para una mejora en la sociedad, que es lo más importante.
Y otro de los aspectos más importantes de este impuesto ecológico es que no solo tiene un objetivo recaudatorio, sino que también busca generar un impacto en el comportamiento de los contribuyentes, es decir, una responsabilidad, que no simplemente hagan las cosas por hacer, sino que entiendan que hay consecuencias y que esas consecuencias, pues desafortunadamente como no tenemos una concientización, una educación suficiente para entender esto, pues desafortunadamente tenemos que llegar a la imposición de, pues sí, de una sanción para que hagamos conciencia de que lo que estamos haciendo afecta no solo a nosotros, sino al medio ambiente en general. Y por último, es importante considerar el impacto social y ambiental de este impuesto. Más allá de los ingresos que genera, es decir, la cuestión monetaria, su principal aportación radica en incentivar prácticas más sostenibles por parte de las empresas. Por eso hoy en día vemos muchos envases que ahora son ecológicos. Vemos inclusive empresas que usan automóviles que son híbridos o que son 100% ecológicos. Estaba viendo en Rayman también que ya hay platos desechables, pero que son creados con materiales reutilizables. Entonces yo creo que ha habido un gran decrecimiento, pero tenemos que seguir impulsando esto para que realmente tenga un impacto mayor y llegue a oídos de personas que quizá desconocen de este tema. En conclusión, el impuesto ecológico en Guanajuato representa un avance importante en la política fiscal y ambiental del Estado. Aunque su participación en los ingresos totales aún sea limitada, su crecimiento y su enfoque lo convierte en una herramienta con gran potencial. Su correcta implementación y su acompañada propaganda, porque bueno, también tenemos que saber que esto es mucho de informar, de hacerle ver a la gente, por ejemplo, a mí se me ocurre, no sé, hacer a conocer este impuesto que existe, que muchos no teníamos conocimiento, incluyéndome. Pero bueno, todo esto será clave para maximizar sus beneficios del impuesto y garantizar que contribuya tanto al desarrollo económico como a la protección del medio ambiente. Bueno, por mi parte sería todo, maestra. La verdad, yo creo que ha sido el reto más interesante que he elaborado hasta el día de hoy. La verdad, se me ha complicado un poco esta materia de finanzas públicas porque, bueno, al menos yo vengo de la carrera de Derecho y son temas que la verdad me cuesta un poquito de trabajo comprender, pero agradezco la forma en que usted unió pues lo financiero con lo ecológico, que es un tema que a mí en lo particular me agrada mucho. Gracias.